El Bisturí, una mirada incisiva sobre los principales temas en salud de la Argentina y del mundo. Desarrollo e investigación de los principales temas que interesan a la sociedad con relación a la calidad de vida, medicina, higiene, nutrición, desarrollo sustentable, actividades deportivas y culturales, con la conducción del doctor Eduardo Cerdá y el periodista Gustavo Muñoz. ¿Qué tal, amigos? Apenas un par de minutos pasaron de las 5 de la tarde. Estamos empezando nuestro bisturí de este lunes 2 de septiembre. Saludos a todos los amigos que han cumplido año el fin de semana y que no pudieron estar en contacto en el aire. Entre ellos a mi querido compadre y amigo Eduardo Bravo, a quien le mandé un mensaje. Y hablamos también por teléfono. Así que bueno, abrazo a Eduardo y a todos los que hayan cumplido años en estos días de este mes del inicio de la primavera, que por supuesto el clima se encarga de desestimar, pues está haciendo un frío bastante importante ahora. Bueno, vamos a dar la vía de comunicación. El Facebook, El Bisturí por Conexión Abierta. Instagram, nos pueden buscar El Bisturí Digital. Y en el correo electrónico es el Gmail, elbisturíconexionabierta@gmail.com. ¿Por qué habrían ustedes de comunicarse con nosotros a través de estos vínculos, estos links? Bueno, fácilmente para contestar la pregunta que tenemos todas las semanas para los oyentes. En este caso, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama la enfermedad debida a la presencia de líquido en la pleura? Es decir, la membrana que cubre al pulmón. Bueno, queda entonces hecha la pregunta y la pueden ir contestando por todas las vías que acabo de describir y también fundamentalmente por el mail, elbisturíconexionabierta@gmail.com. Entre todos los ganadores vamos a sortear nuestros maravillosos premios. Y a propósito de ello, el ganador de las medias de a la media es Jorge, DNI 376. Esta semana se lleva el par de medias con la cara de Dylan, con la franja presidencial. Una creación de a la media, realmente están en todos los detalles los muchachos de alamedia.sox. Así que bueno, ganó Jorge el DNI 376. Y los productos Cabrales, la bolsa de productos Cabrales con café de filtro, mate cocido, té y también amaretis, gentileza de la gente de Cabrales, lo ganó Vanessa, DNI 664. El premio Lasermed, una sesión de microdermoabrasión, la ganó Sandra, sus últimos 3 números de DNI 034. Bien, decimos que pasaron apenas 3 minutos de las 5 de la tarde. Quería hacer un par de comentarios a propósito de algunos temas de actualidad en la Argentina y en el mundo, tal como reza nuestro eslogan. Dorian no es un nombre simpático, aparentemente es un huracán errático que venía amenazando a la Florida, a la parte, digamos, más concurrida del turismo, lo que es Miami, Orlando, pero luego se desvió y parece que fue para el lado de Georgia y las Carolinas. Pero básicamente el daño que provocó antes de su paso por el territorio norteamericano tiene que ver con lo que pasó en Bahamas, donde hizo a 300 kilómetros por hora de vientos, huracanados, terribles desastres y evaluación de daños por aproximadamente 8.100 millones de dólares. Cabe recordar que esto es lo que el señor Trump había preguntado y consultado a sus generales, si los huracanes podían ser bombardeados con armas nucleares. Imagínense, ¿no? Bueno, en fin, en manos de esta gente está el mundo, aviso nada más para que tengan en cuenta que en realidad lo peor siempre está por venir. Así que Dorian se está fortaleciendo, creo que para el lado de Georgia y de las Carolinas. Todavía no tengo información de gente amiga que vive por ahí. Estaba esperando el informe antes del programa, pero no llegó, así que posiblemente alguno se haya quedado sin internet y no me pudo contestar. Pero bueno, esperemos que estén bien y no haya pasado a mayores en sus familias y en sus casas y en sus pueblos o ciudades. Hace 20 años del accidente trágico de Lapa. Bueno, salió publicado en muchos lugares el tema, no voy a ahondar en eso, pero básicamente decirles que toda esa sumatoria de errores y negligencias que condujeron al vuelo 3142
que era un Boeing de la Boeing 737 del APA, cuando iba a despegar hacia Córdoba, con 95 pasajeros y 5 tripulantes a bordo. El avión, bueno, salió de la pista, como todos recuerdan, arrancó las rejas, aplastó a un par de automóviles por la costanera y se detuvo frente a un talud de tierra que había justo antes de entrar al Río de la Plata. O sea, a más de 200 kilómetros por hora hizo todo este periplo, a través de una negligencia de los pilotos, aparentemente, donde habían dejado de levantar algunas cosas que había que levantar y que desoyeron las alarmas. Cosa que después se vio en una película que hizo Piñeiro, Whisky Romeo Zulu, ¿recuerdan? A propósito de todas las cosas que se hacen mal cuando hay que hacer un control de calidad de un avión, y además los gastos que se reducen por mantenimiento y la inobservancia de los deberes cuando hay que escuchar una alarma y darle bolilla a lo que está sonando porque algo está pasando. Bueno, nada de eso pasó, y entonces murieron 65 personas con 34 sobrevivientes, muchas de ellas, la mayoría, con heridas muy serias, que tuvieron años para poder recuperar a través de muchas cirugías y curaciones de quemaduras, y realmente una calidad de vida bastante estropeada por el resto de la misma. Esto demostró falencias organizativas también de la empresa LAPA, aparte de los errores de los pilotos, y también falta de controles de las autoridades de la Fuerza Aérea de aquel momento. Y tras un proceso judicial que duró 15 años, hubo 2 condenas leves y el resto de los acusados fueron absueltos. Pero además, las apelaciones posteriores no llegaron a tiempo, entonces en el 2014 la causa prescribió. Se llama prescripción de la causa, por lo tanto, ahí está. Inclusive alguno de los pilotos, o si yo mal no recuerdo, tuvo inclusive la licencia vencida cuando fue aquella tragedia, ¿no? Así que bueno, fíjense que se la pasa la gente protestando, está la gente de APLA y todo eso, protestando por las paritarias, por las flybondi, por las low cost, por los pilotos que vienen de afuera y todo lo demás. Y yo no escuché ninguna declaración de esa asociación estos días. Sí, escuché a los familiares y al señor Piñeiro y a algunos otros quejarse porque quieren nombrar como el día 1 de septiembre el día de la impunidad a propósito de esto. Así que en eso estamos. Bueno, ya pasaron entonces 8 minutos de las 5 de la tarde. Voy a repetir la pregunta para que la gente se comunique con nosotros. ¿Cómo se llama la enfermedad debida a la presencia de líquido en la pleura? Es decir, la membrana que recubre al pulmón. Así que pueden entonces comunicarse. Mientras les voy a pedir a mi querido amigo Leo que nos haga una cortinita del bisturí y enseguida volvemos. Tu consulta a elbisturiconexionabierta@hotmail.com. Porque el mundo me es así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Bueno, y mientras tanto esperamos la comunicación telefónica. Les dan 8 años de cárcel a los dueños de un bar por explotación sexual. Hay una nota de Mariana Iglesias del fin de semana en el suplemento Sociedad de Clarín que habla de el bar Río Cabaña, en Avenida Córdoba, al 4900, en el barrio de Palermo, que tenía un target muy preciso. Empresarios, diplomáticos, ejecutivos narcos orientales. Los clientes sabían que allí se pagaba muy caro, usualmente en tarifa dólar, y tenían permiso para todo. Los dueños, Horacio Alejandro Sarán y su esposa Graciela Tomasi, fueron condenados a 8 años y medio de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual agravada en al menos 17 mujeres. También condenaron a 8 años de prisión al señor
Silvio Ángel Tomás y Gerardo Alberto Ketterer, que eran los encargados del lugar. Juan Carlos Milla, que trabajaba de mozo, fue condenado a 3 años en suspenso como partícipe necesario y fue liberado. ¿Cuál era el delito? Bueno, se probaron la causa completa: reclutamiento, captación, recepción, acogimiento, retención y ofrecimiento y venta de mujeres. Bueno, voy a saludar a nuestro querido amigo y compañero que está en línea, el periodista y abogado conspicuo, el doctor Gustavo Muñoz, que está en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Hola, Gustavo. Hola, Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, cuando dije conspicuo me acordé de Luthier, ¿no? Cuando decía, hablaba de los, según la opinión de algunos conspicuos, no sé qué, afamados, en los más afamados cenáculos, ¿no? En los más prestigiosos. Así que no sabemos ni lo que es conspicuo ni cenáculo, pero vos estás en línea. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo anda todo por ahí? Bien, muy bien, muy bien. También con temperatura bastante baja por aquí, en los alrededores de Rosario. Y promete una semana también muy fría, así que, pero bien, aquí estamos, listos para comentarte algunas cosas que preparamos para nuestros oyentes. Bueno, vamos primero entonces con la efeméride, si te parece bien. Sí, por supuesto, cómo no. Vamos con León Gieco y la efeméride. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Bueno, acá estamos, estábamos escuchando un poquito a propósito del Día de la Impunidad, del tema del APA, que no sé si estabas escuchando. Así que bueno, Gustavo, contanos un poquito qué pasó en las efemérides de esta semana. Vamos entonces con las efemérides de la semana que ha transcurrido, Eduardo. Vamos al 27 de agosto primero, y si bien no es de la temática médica la efemérides, sí está relacionada, muy relacionada con la radiofonía, porque el 27 de agosto de 1920 se produce la primera transmisión radiofónica con propósitos de entretenimiento en el mundo, y fue nada menos que aquí, en la terraza del Teatro Coliseo, en la ciudad de Buenos Aires. Y no podía ser de otra manera, porque para locos estaban esos locos, ¿no? Exactamente, los famosos locos de la azotea, los encabezaba un señor que después fue un prócer en la radio, Enrique Telemaco Susini, que se dedicó después mucho a la actividad radial. Y bueno, y lo que transmitieron en esa primera emisión fue la ópera Parsifal de Richard Wagner, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, gracias a ellos, aquí estamos. Bueno, muy bien, aquí estamos en el éter de Conexión Abierta. 28 de agosto, Día del Genetista, Eduardo. Ah, mira. Bueno, el sí. 29 de agosto es el Día Nacional llamado así por una Argentina sin Chagas. Siempre me acuerdo, ahora vamos a hablar después un poquito de Chagas, pero hablando del genetista, sí. Siempre me acuerdo que no lo conté nunca todavía en esta radio, así que, viste, como el público se renueva. A ver, lo escuchamos. Cuando yo me recibí, mi viejo, que era un sabio realmente, me dijo, ¿qué vas a seguir? Y yo dije, no, estoy haciendo infecciosa. Dice, no, vos tenés que hacer ingeniería genética médica. Ah, mami, qué bárbaro. Te estoy hablando hace 40 años, ¿no? Así que mi viejo, que era un preclaro visionario de la situación, y por supuesto yo un rebelde, no le di pelota y acá estoy. En fin, pero claro, estoy contento porque puedo seguir trabajando con vos en la radio, que eso ya es muy importante. Bueno, pero aparte ha tenido una carrera como médico muy destacada. Así sí, que, sí. Pero bueno, lo que sí hay que rescatar el acierto de tu papá en esa visión de futuro, ¿no? Sí, no fue el único que tuvo en tantos años, la verdad que... No, me imagino. Bueno, seguimos entonces. Te decía, 21 de agosto es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, y también es el Día del Árbol. El 30 de agosto, en 1929, el señor Fleming, Alexander Fleming, descubrió la penicilina. Descubrió en realidad una enzima antimicrobiana, lisozima, y a partir del hongo Penicillium chrysogenum
obtiene la penicilina, el antibiótico que cambiaría la historia de la medicina y hasta de la propia especie humana. Pasamos al 31 de agosto, es el día de la obstetricia y de la mujer embarazada. Y un 31 de agosto, en 1992, falleció en Buenos Aires el doctor Florencio Escardó. Quizás hay muchos que no escucharon hablar del doctor Escardó, pero que fue un personaje insigne, digamos que fue de los primeros médicos mediáticos, ¿no es cierto? Es decir, porque tenía mucha presencia en televisión y en radio. Sí. Fue pediatra, escritor, periodista, y abogó por nuevos enfoques en la medicina para niños. Escribió interesantísimas colaboraciones en el Diario de la Nación con el seudónimo de Piolín de Macramé. Uh-huh. Alguna vez vamos a leer algunas cosas de Florencio Escardó, porque realmente era un tipo con una sabiduría y una capacidad, unos talentos increíbles. El que dictaminó o determinó en los hospitales la internación conjunta entre la mamá y el niño en los casos de internación pediátrica. Mirá qué dato, qué bueno, qué bueno. Así que agregarlo al informe que vamos a hacer más adelante sobre el tema. Sí, vamos a contar algo sobre el doctor Florencio Escardó. Uh-huh. Bien, pasamos al 1 de septiembre, que en 1865 nació en Buenos Aires el notable médico y cirujano y también higienista Enrique Tornú. También en la misma fecha, pero en 1891, Juan Bucetich funda el primer laboratorio de identificación dactiloscópica, y desde este día se fija que en esa misma fecha se estableció como Día Mundial de la Dactiloscopía, que recordemos es una creación argentina justamente de Bucetich, ¿no? Vos sabés que las efemérides de hoy, sí. No es que quiera ser autorreferencial, simplemente me están pasando por todos los lados que a mí me tocan bastante en la carrera, porque fíjate que cuando yo terminé el primer ciclo de la Facultad de Medicina, que empecé en la unidad hospitalaria, cuando tuve que hacer una materia que era muy difícil, que se llamaba farmacología, ¿dónde la fui a hacer? Al Hospital Tornú. Al Tornú, fíjate. Era una materia anual, y ahí conocí cosas muy importantes, como los bioterios, donde estaban los animalitos para el tema del laboratorio. Y bueno, y realmente estuve un año fantástico, porque como yo trabajaba no podía ir en otro día que no fuera un sábado. Claro. Y el sábado era el día de visita, y el Tornú era un hospital infeccioso, sobre todo con gran base de tuberculosis infecciosas, ¿no? Entonces claro, ahí se podía hablar con los parientes, con los familiares, y ver las problemáticas de ellos. Y por otra parte, vos sabés que yo hice después medicina legal, y soy médico legista. Claro. El sistema dactiloscópico es un capítulo muy importante en el tema de las pericias, en criminalística, en criminología de justamente la medicina legal. Uh-huh. Mirá vos, así que se han cruzado... Hoy me tocas por todos lados, Moño, ¿qué crees que varias efemérides. Sí. Claro. Bueno, y la última dice que también un 1 de septiembre, pero en 1992, se presenta la primera vacuna anticonceptiva que tendría una duración de 6 meses. Y la descubrió el indio Gurseran Talwar. Uh-huh. Hasta allí las efemérides, Eduardo. Bueno, muy bien. Vos sabés que hablaste hace un ratito del tema de Chagas, el 30 de agosto. Así que después yo más adelante en el programa voy a hablar un poquito sobre cómo estamos con el tema de Chagas en la actualidad, y que tiene que ver con la continuidad un poco de lo que hablamos la semana pasada, que hablábamos de la transmisión vertical del Chagas, de madre a bebés o a niños. Y hoy vamos a hablar qué pasa y qué problemática está sucediendo con los adultos y el presupuesto asignado para el control y seguimiento de esta enfermedad tan terrible, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, una pregunta. Decime, ¿Usted ya castigó a los oyentes con la pregunta del día? Ya la castigué 2 veces. Usted la quiere repetir, repítala porque suena distinto en sus labios. Y yo siempre veo que usted pone un dejo de ayuda hacia los oyentes, que yo no le pongo. Entonces la gente me escribe, pone qué mala onda, da alguna ayuda. Así que bueno, dígala usted de vuelta que seguramente van a acertar mucho más. Le estamos haciendo a los oyentes el profesor bueno y el profesor malo. Exacto. Bueno, la pregunta de hoy entonces, ¿cómo se llama la enfermedad debida a la presencia de líquido en la pleura? Bueno, perfecto. Es la membrana que recubre el pulmón, ¿no es cierto? Bueno, ¿sabe qué le voy a pedir a Leo? Que me ponga un poquito a Deep Purple y vamos con uno de sus temas que va desde ahí, desde San Lorenzo, a ilustrarnos con todas las flores de su ingenio. Métale. Con todo gusto, adelante. With a mobile
didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers at the best place around. Some stupid with a flare gun turned the place to the ground. Smoke on the water. Mire, me copé acá con Deep Purple, Muñoz. Sí, ¿A usted le gustó? escucho. ¿Cómo? ¿Le Perdón. gusta Smoke on the Water Sí, de por Deep Purple? supuesto. Un temazo, Un tema preclaro de la historia del rock. Del seguro. disco Machine Head. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con el humo, con el cigarrillo, cuando los fumadores dejan de fumar y el corazón de alguna manera deja de sufrir esa carga? Claro, bueno, justamente lo que vamos a comentar es el proceso de limpieza que comienza en el organismo cuando el fumador deja de serlo, ¿no? Obviamente sabemos que los daños que causa a la salud del fumador, el cigarrillo, y también de aquel que convive con el fumador. Y que no existe una cantidad segura de cigarrillos para que no haga daño. Fumar poco no protege de los daños del tabaco. Dejar de fumar tiene un beneficio inmediato, incluso en los fumadores empedernidos, pero el cuerpo necesita al menos entre 5 y 10 años, y en algunos casos hasta 25 años, para que el riesgo cardiovascular sea tan bajo como el de una persona que nunca fumó. Esto lo ha asegurado recientemente un estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association, que reveló que los grandes fumadores, aquellos que fumaron al menos un paquete diario durante 20 años, pueden reducir su riesgo de enfermedad cardiovascular en un 39% en los 5 años siguientes a que dejaron de fumar. Para conseguir, para conseguir un riesgo al nivel de alguien que nunca haya fumado necesitan mucho más tiempo. La calculadora de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica es utilizada actualmente por muchos médicos para ayudar a evaluar el riesgo en sus pacientes. Esta calculadora considera que el riesgo en exfumadores que lo dejaron hace 5 años es similar al de los que nunca fumaron, que es una duración de tiempo más corta de la que observamos nosotros, dice la autora principal del estudio, la doctora Meredith Duncan, que dirigió estos análisis para la División de Medicina Cardiovascular del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Y agrega, el riesgo cardiovascular asociado al tabaquismo es claro, tanto para la comunidad médica como para la población en general. Fumar aumenta las posibilidades de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Sin embargo, en el inconsciente colectivo persiste la idea de que fumar un poquito no es tan dañino, lo cual, como vimos, no es así. El especialista señaló que en un reciente trabajo de investigación aportó evidencia contundente contra este mito popular y enumeró estas evidencias. La primera, los hombres que fuman alrededor de un cigarrillo por día tienen un incremento de riesgo de infarto del 48% y un aumento de riesgo de ACV del 25% en comparación con los no fumadores. Recordemos entonces, solamente un cigarrillo aumenta el 48% respecto al infarto y el 25% respecto a un ACV. Segunda evidencia, en el caso de las mujeres, los riesgos son aún más altos. Un aumento del 57% de posibilidades de infarto y de 31% para un accidente cerebrovascular. Y la tercera evidencia dice que las personas que fuman alrededor de un cigarrillo por día tienen casi la mitad del exceso de riesgo que presentan los fumadores de 20 cigarrillos por día. Obviamente, todo se va incrementando en la medida de la cantidad de cigarrillos. Y agregan también el estudio. Hay evidencias específicas que demuestran significativos incrementos del riesgo cardiovascular para fumadores pasivos, fumadores ocasionales y fumadores de menos de 4 cigarrillos por día. Por todo esto, no se trata de fumar mucho o poco, sino que se debe apostar por el nada. No hay excusas ni creencias populares. El mensaje es claro. Ni un cigarrillo más debe ser el objetivo para prevenir la enfermedad cardiovascular y ciertos tipos de cáncer. Ahora vamos a ver puntualmente cómo se va produciendo la mejora en el organismo
a partir de que uno deja de fumar. Mientras tanto, te complemento lo que vos estás diciendo antes de pasar a Sí. ese capítulo, respecto a que no se puede tomar al corazón como una cosa independiente, por eso vos hablaste recién de los riesgos sobre el tema neurológico, las posibilidades de una ACV, y yo digo también el cáncer de pulmón, la bronquitis crónica y todo lo que acontece en todo este paquete complejo que es el tabaquismo y a Ajá, lo que lleva a nivel orgánico funcional, ¿no? Ujú, sí, O claro, sea, claro. no es que porque dejamos de fumar vamos a estar muy fenómenos, si es que ya tenemos una bronquitis crónica porque fumamos 2 paquetes por día durante 10 años o 15 o lo que sea, ¿no? Ujú. Esto también hay que tenerlo Sí, muy sí, en sí, cuenta, sí, hay que tenerlo en cuenta, porque evidentemente el organismo es un sistema o una suma de sistemas y el sistema de alguna forma convive lo vascular con lo respiratorio, con lo neurológico, con lo motor, es decir, Ajá. con un montón de factores que se alteran cuando uno introduce sustancias tóxicas en el organismo. Y a propósito de eso te digo que todos nuestros adelantos respecto a los vaporizadores, de hecho hace un par de programas hablamos, creo que el último programa hablamos de eso, Sí, se están confirmando y está hoy en la noticia de todos los portales de los diarios del mundo a propósito de sí. lo contaminante que todo esto es y el daño que esto hace a través de las sustancias tóxicas que tiene el Así vapear. ¿Eh? Así es, sí, sí, Así sí. que Hoy bueno. está más difundido. Bueno, en el bisturí lo comentamos una semana antes, ¿eh? Así es, y lo venimos hablando hace ya varios meses. Sí, 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 sí. Bueno, Ok, contame un poco entonces qué es lo que... Bueno, entonces, dejar de fumar es una de las decisiones más importantes de la vida, ya que los cambios se empiezan a notar casi de inmediato. Veamos, a los 20 minutos, Eduardo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca comienzan a bajar y las arterias se relajan facilitando la circulación. A las 8 horas, el nivel de monóxido de carbono en sangre se normaliza. A las 24 horas, ya comienza a reducirse la posibilidad de un ataque cardíaco. Entre la segunda semana y los 3 meses, mejora la circulación y la capacidad pulmonar se incrementa hasta un 30%, por lo que el paciente sentirá que ha mejorado mucho su capacidad física. Desde el primer mes y hasta los 9 meses, mejora la tos, es decir, se va yendo, ¿no? La congestión nasal, el cansancio, la dificultad para respirar. Las cilias, que son las células respiratorias encargadas de barrer la suciedad que pueda llegar a nuestros pulmones, recuperan su función para proteger y limpiar las vías respiratorias. A los 12 meses, la posibilidad de sufrir un ataque cardíaco baja a la mitad. Y a los 5 años, la probabilidad de tener un ataque cerebral disminuye también a la mitad. Fíjate vos, entonces, todas las cosas que van ocurriendo inmediatamente de que uno ha dejado de fumar, ¿no? Realmente es una estadística bastante práctica para poder memorizar y aunque no se cumpla en el 90% de los casos, o en el 100% de los casos, es buena para tener en cuenta, ¿no? Claro que sí, seguro, seguro. A ver, todo aquel que ha fumado y se ha tomado, aunque sea un respiro de unos meses, nota inmediatamente la diferencia, ¿no? Y por supuesto, quien ha dejado de fumar definitivamente, como es mi caso, se nota, pero es notable la diferencia entre el fumador, se duerme mejor, se come mejor porque se saborea mejor. Bueno, hay infinitos cambios, ¿no? Se convive mejor. Sí, sí, también, seguro, seguro. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Estamos ya con el tema corazón? Sí, listo, hasta allí llegó entonces. Bueno, ya que estamos, porque una de las cosas que afectan el corazón, las vías circulatorias y, digamos, el desempeño general del organismo humano tiene que ver justamente con el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo, exactamente. Bueno, ¿y cómo está la Argentina respecto a los hábitos Mire, del sedentarismo? Lamentablemente hay varios campeonatos mundiales en los que figuramos y sería bueno no figurar, ¿no? ¿Qué me va a hablar del dólar y la inflación? ¿Ah? No, quédese tranquilo. Menos mal, es el único programa donde no hablamos de eso. Mire, ¿qué quiere que le Sí, diga? sí, tal cual. No. Acá vamos a hablar justamente del campeonato del sedentarismo y Argentina está entre los 20 países más sedentarios. Vamos a hablar un poquito de esto y vamos a mencionar sobre el final de la nota 5 cambios de hábito para mejorar un poquito, aunque sea un poco, esta costumbre de no hacer nada, o de estar mucho tiempo sin hacer nada. Gustavo, ¿te quedas unos minutitos en línea? Porque estamos en las Dale, 17:30, vamos a ya la casi. tanda. Vamos a la tanda mientras vos te tomás un cafecito. Yo ya me lo estoy tomando acá desde que empezó el programa, ya terminé.
un cafecito Cabrales. Te llegó el otro día el envío que te mandé, ¿no? Por supuesto, me estoy tomando, yo ahora en el intervalo voy a tomar un capuchino. Muy bien, bueno, vamos a la tanda que es cortita y volvemos otra vez con vos con el tema del Dale, sedentarismo. Dale. los espero. CETOS, Centro de Estudio de la Obesidad Severa. Ascuénaga 1077, cuarto A, 4821-7531, www.cetos.com.ar. Lasermed, estética no invasiva al servicio de la mujer de hoy. www.lasermed.com.ar. Estoy pidiéndole a mi doctor que venga en mi auxilio, por favor. Siento que mi sangre ya es vapor. Bueno, Muñoz, estamos ahí, con el doctor, esperándote respecto al sedentarismo. Vamos con los 5 consejos. Según un estudio realizado recientemente por la Organización Mundial de la Salud de Argentina, como dijimos al introducir el tema, está ubicada entre los 20 países más sedentarios. Una estadística y un escenario preocupantes, ya que, entre otras consecuencias, esto puede provocar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. ¿A qué se llama sedentarismo? Es el estilo de vida que implica hacer poco ejercicio. Lo curioso es que además de afectar el nivel de salud, también el sedentarismo contribuye a padecer dolores musculares, que pueden ser leves, pero que incomodan bastante en la vida diaria. El sedentarismo es muy común en las ciudades, ya que tiene que ver con el estilo de vida que se lleva. Jornadas laborales extensas, generalmente saturadas del uso de dispositivos tecnológicos que evitan el esfuerzo físico. Esto implica que los músculos y las articulaciones se vayan endureciendo y volviendo cada vez más vulnerables a pequeñas lesiones. El especialista en medicina del deporte, el doctor Lucas Barbieri, señaló que es muy común que las personas, frente a molestias musculares, tomen el primer impulso, que es detenerse, cuando es totalmente al revés. Para lograr el equilibrio o bienestar, hay que mantenerse en movimiento. Según otro de los expertos consultados, la clave está en no detenerse, en seguir realizando alguna actividad más liviana, sin tanto impacto, pero permitiendo que el flujo sanguíneo siga circulando en la zona del dolor. De esta manera, llegarán más células reparadoras para subsanar la inflamación que puede haber producido la vida sedentaria. Tras asegurar que pequeños cambios en la vida cotidiana pueden hacer la diferencia y ayudar a contrarrestar esta actitud, dio el especialista una serie de tips, de datos, de pistas para tener en cuenta. Vamos a ver, son 5 nomás, y son cosas sencillas que se pueden hacer muy fácilmente, no se requiere concurrir al gimnasio 7 días a la semana. Veamos, número 1, si se va a trasladar de un lugar a otro, hacerlo eligiendo un medio de transporte no motorizado, es decir, caminar, si se puede bicicleta, o si se puede ahora alquilar un monopatín, que es la nueva tendencia en Buenos Aires. Segundo consejo, realizar un masaje suave con una crema de uso tópico que genere confort en la zona de la piel para aumentar la circulación. Esto también va a ayudar a que el sistema nervioso no esté pendiente del dolor de una zona y pueda seguir trabajando en otra zona del cuerpo. 3. Si hay escaleras, elegirlas por sobre el ascensor, por supuesto. En la jornada laboral, utilizar la hora de descanso para salir a caminar al menos unos pasos, y esto hará una diferencia día a día. En la casa, tratar de limpiar la casa, pintar, mover muebles, todo esto son tácticas contra el sedentarismo. Por ejemplo, y la quinta dice, si tan habitual que está ahora la cuestión del consumo de Netflix y televisión en general, si se va a mirar una serie o una película, una buena idea es hacerlo desde una bicicleta fija. Eso por lo menos hará que uno se dé el gusto de ver la película, pero no de anquilosarse en el sofá. Bien, digo yo, para los conductores de radio, lo voy a ver si lo instrumento acá. ¿Vos te acordás cuando estábamos en el viejo Radio El Mundo?
Sí. que estábamos haciendo, el pase hacíamos con Julio Lagos, ¿te acordás que estaba él? Correcto, Cuando claro. hacíamos los sábados o los viernes, no me acuerdo. Y Julio tenía la particularidad, además de llenar el estudio de gente, tenía la particularidad de tener un micrófono de esos que se ponen acá en la oreja, en la cara, y caminaba todo el tiempo, nunca estaba sentado. Claro, claro, es verdad, cierto. tenés Ahora entiendo razón. por qué Julio siempre fue delgado, ¿no? Sí, claro. No, es así. Incluso aconsejan a la gente que está 8 o 9 horas en la oficina, cada hora, levantarse, dar una vueltita alrededor del escritorio, caminar hasta el baño, o intercambiar una frase con un compañero parado, y listo, con eso alcanzaría, colaboraría un poco a combatir el sedentarismo. El problema es que algunas de las empresas que yo me conozco, cuando se levantan y entran a caminar, se paran ahí caminando y hablando varias horas en los pasillos, o bajan a fumar 72 veces por día, lo cual ya contrarresta tu primer tema, que fue el tema del cigarrillo. Así que bueno, en fin. Exacto. Bueno, claro. Muñoz, nos corre el tren, y si nos corre el tren, usted sabe que viene la señora candidata a vicepresidente, en cualquier momento nos lleva puestos. Ha sido un gusto, Eduardo. Bueno, nos estamos viendo y escuchando la semana próxima, Gustavo Sí, Muñoz. señor. Un gran abrazo. Me debe la de los hospitales y la salud en Rosario, y en San Lorenzo. Sí, se lo debo porque lo estoy armando. Bueno, ¿Está bien? bueno. Aprovecho y le mando un saludo a Leo, el operador, y a Edita, nuestra productora. Ahí están, del otro lado de la pecera, como siempre, firmando. ¿Qué sé yo qué están haciendo? En fin, están ahí. ¿Qué quiere que le diga? Están ahí trabajando, como siempre. Saludos, Bueno, gracias. Gustavo Muñoz, abogado, periodista, co-conductor del Bisturí. Vamos a hacer una cortinita de vuelta y volvemos con el tema que sigue. Antes que me muera, llamen a mi doctor. Bueno, y aquí habíamos dejado pendiente un tema porque habíamos hablado de el contagio vertical del Chagas, a partir del nacimiento, gestación y nacimiento de los bebés de madres infectadas. Eso habíamos hablado la semana pasada. Ahora hay una ONG que denuncia recorte en el presupuesto asignado para la enfermedad de Chagas. Y como el día 30 de agosto fue el día de la enfermedad de Chagas, me pareció, digamos, justo poderlo traer, puesto que el 20% de la población mundial con enfermedad de Chagas vive en la Argentina. O sea, 1,5 millones de personas padecen la enfermedad. Hay un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que advirtió que desde el 2015 el gasto destinado a la lucha y control del Chagas vino siendo cada vez más bajo, al punto de reducirse un 53% en el último año. Sin contar con además hay una gran importante subejecución de los recursos disponibles. Ustedes saben que en los años de elecciones siempre se echa a mano el dinero de varias partidas para poder guardarlo, para gastar en otras cosas, en vez de gastar en lo que importa, que sería esto, ¿no? Patricia Angeleri, directora nacional de Epidemiología y de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, destacó que de las 19 provincias con Chagas endémico ya hay 10 certificadas como libres de transmisión vectorial domiciliaria, es decir, a través de la vinchuca, que fue lo que yo expliqué la semana pasada. Lo que no dice, o mejor dicho sí dice, es que está irresuelto el tema de la transmisión vertical o perinatal, que hablamos de esto ampliamente en el Bisturí el lunes pasado. De hecho, cada 6 horas nace en Argentina un bebé con enfermedad de Chagas. O sea que el tema de la gestión de los recursos es lo que está ligado a un atraso del presupuesto, obviamente, respecto al ritmo de la inflación, porque no es lo mismo disponer con una cantidad de plata con la inflación que teníamos a principio de este año como con la que tuvimos después de la devaluación. Bueno, según los informes de la Auditoría General de la Nación, también hay múltiples falencias en la implementación de políticas destinadas a controlar el Chagas, entre ellas la pérdida de asignación presupuestaria, como ya dijimos, práctica que profundiza en la ejecución de los últimos años, muy reducido. En el gobierno, por supuesto, no niegan el recorte. Consultada por ese punto, la secretaria Angeleri dijo que el Programa Nacional de Chagas está sujeto al presupuesto en todas las áreas del gobierno. Y como las partidas vienen llegando tarde, no se puede optimizar los circuitos y mecanismos, según dice la funcionaria. Pero destacó que más allá de las cifras, en los últimos meses se tuvo más actividades territoriales que en los últimos 10 años, en términos del control de la transmisión de lo que es el bicho, la vinchuca, es decir, la transmisión vectorial del parásito. Pero, obviamente, hay que tratar de seguir optimizando
el tema de la transmisión vertical de madres a hijos, de madres que tienen sus bebés y que le transmiten la enfermedad a los mismos. Esto es el Chagas a hoy. Así que le voy a pedir a Leo que por favor me mande otra cortinita y vamos con el tema que sigue. Campos verdes en mi tierra natal ya se han ido, nunca más volverán. Cielos claros en mi tierra natal se han nublado, nunca más volverán. Bueno, pasaron 42 minutos de las 5 de la tarde y vamos a hablar un poquito de carbón y poder. Una nota que se ha hecho en el New York Times International Weekly de hace una semana, donde pone en tela de juicio la conducta de un país como Australia, que aprobó un proyecto minero de una empresa india que había sido acusada de verter derechos en la Gran Barrera de Coral. Es un artículo escrito por Somini Sengupta, Jacqueline Williams y Arua Chandrasekhar, que está obviamente fechado en Sydney. Durante años la inmensa reserva de carbón virgen en el noreste de Australia fue codiciada por Adani, que es una empresa industrial india, y las autoridades australianas otorgaron hace un par de meses la aprobación para que la compañía extraiga carbón de la reserva. Abrieron la puerta para que la firma Adani llevara a cabo su plan para crear una cadena de suministro de carbón que se extendiera por 3 países. ¿Cuáles son los países? Bueno, Bangladesh, Pakistán, serían 2 de los más cercanos para este tipo de cosas, ¿no? Y lo que afecta es que el carbón de la operación australiana es un proyecto que se denomina Proyecto Carmichael, sería transportado a la India, donde una empresa está construyendo una nueva planta de energía de casi $2.000 millones para generar electricidad. Esa energía, los científicos han dicho que reducir la quema de carbón es esencial para evitar los efectos más desastrosos del cambio climático. Ustedes ya lo han visto y leído en todas partes. Pero el mundo sigue quemando carbón a pesar de sus peligros, ¿no? Los subsidios para las plantas de energía impulsadas por carbón, dice la nota, casi han triplicado en años recientes en los países pertenecientes al grupo de los 20, según un estudio de Overseas Development Institute y otros 2 grupos. Representantes de la empresa le vendieron la idea a los habitantes de las zonas rurales de Queensland, en Australia, que es el segundo estado más grande de Oceanía, digamos, que podían beneficiarse si se abría la cuenca Galilee, la veta carbonífera que el grupo Adani quería explotar. Esta empresa entonces hizo donativos a organizaciones comunitarias, contribuciones a campañas de políticos para que hicieran lobby a su favor. O sea, sobornos, ¿no? Digo yo, qué sé yo. Los políticos conservadores, que son los que estaban en el poder, advirtieron que dar la espalda al carbón le costaría muy caro a la economía australiana. Paquete cerrado, diría yo, agrego. El 18 de mayo, es decir, hace 3 meses, los australianos votaron a favor de mantener en el poder la actual coalición conservadora, o sea, que en unos pocos días la mina Carmichael fue aprobada. Queensland resolvió un caso que había acusado a la empresa de vaciar cantidades excesivas de sólidos suspendidos en la Gran Barrera de Coral. La empresa había negado cualquier cosa, por supuesto, y dijo, bueno, vamos a hacer un mejor monitoreo. Me acuerdo como las pasteras, todo este tipo de la contaminación del río Uruguay, por ejemplo. Queensland aprovechó el plan Carmichael entonces, como era la crónica de una muerte anunciada de la ecología y el medio ambiente del continente australiano. Bueno, en la India, uno de los mayores impulsos para la empresa ha sido las prestaciones gubernamentales asociadas con la enorme planta de energía impulsada por carbón que se está construyendo cerca de la ciudad de Godha, en la India. El carbón de la mina Carmichael podría quemarse ahí, dicen los ejecutivos de la compañía. En resumen, la planta de Godha es una planta energética que va a ser electricidad para exportar. Pero esta planta no fue diseñada para dar electricidad ni a una sola aldea india. Es generada para exportarla a Bangladesh y a otros lugares. La gente que vive cerca del sitio no recibirá la electricidad, sino solo la contaminación. Me resulta bastante conocido todo este tema respecto a la agresión permanente del medio ambiente, por supuesto, moviendo fortunas en coimas, sobornos y otras yerbas.
Son las 17 horas 45 minutos. Le voy a pedir a Leo nuestra última cortina, pero antes voy a repetir la pregunta para que puedan ir terminando, porque voy a dar la respuesta correcta en el próximo bloque. ¿Cómo se llama la enfermedad debida a la presencia de líquido en la pleura? Es decir, la membrana que recubre al pulmón. Pueden mandarlo por Facebook, el bisturí por conexión abierta, o el bisturí conexión abierta @gmail.com. Revolver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley. El bisturí. Ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Al mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay. Allí conoce a Zamacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán. El día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido. También fuera de la ley. Esos eran nuestros bandidos rurales de León Gieco, y realmente eran nenes de pecho al lado de todos los asesinos de la tierra que estamos viviendo por estos días. Amazonia y política es el bloque que yo he elegido para de alguna manera terminar el programa, puesto que en Bolivia, por ejemplo, que también forma parte de la Amazonia, los ambientalistas y la oposición acusan a Evo Morales por haber dado vía libre al sector agroganadero para las quemas intencionales de bosques. Hay una nota muy interesante de José Arturo Cárdenas, hecha en La Paz, y que sale publicada en el suplemento del Mundo de este fin de semana en La Nación, que dice que el presidente Morales enfrenta un escenario complejo de cara a las elecciones de octubre, en las que buscará un cuarto mandato consecutivo hasta el 2025. Los voraces incendios, dice la nota, destruyeron 1.2 millones de hectáreas de bosques en el país y provocaron una explosión de críticas hacia el gobierno. La pérdida de bosques generó malestar en la ciudadanía, que percibe que el gobierno actuó de manera lenta para poder reaccionar ante estos terribles incendios. Habrá una especie de voto castigo, argumentan en la oposición. El malestar se debe a la sospecha de que los incendios fueron estimulados por medidas gubernamentales. Continúa la nota, medidas del gobierno de Evo, autorización de quemas voluntarias destinadas a ampliar la frontera agrícola, práctica que beneficia a los empresarios ganaderos o agroindustriales, fundamentalmente como pasa en Brasil y también en la Argentina, pero en la Argentina se deforesta con máquinas y no con fuego, digo yo y lo agrego, de la soja y de la caña de azúcar. El ambientalista Pablo Solón acusa al presidente de beneficiar a los empresarios agropecuarios de la región oriental de Santa Cruz de la Sierra, que en el pasado estaban alineados con la derecha opositora. Fíjense que cuando el dinero manda, acá no hay izquierdas ni derechas, simplemente manda el dinero. El gobierno, de acuerdo con la oligarquía agroganadera, continuó la nota, aprobó un paquete de leyes y normas que favorecen la quema de bosques y pastizales, dijo este señor Solón, ex embajador de Evo ante la ONU, otra vez. Si le gustan mis ideas, son buenas, si no le gusta, tengo otras, ¿no? Digamos. Según los ambientalistas que inundan las redes sociales con sus reproches, una ley de Evo del 2016 y un decreto de julio de este año desencadenaron un desmonte de bosques para ampliar la frontera agropecuaria, dando origen a los voraces incendios. Y a propósito del tema de la Amazonia, hay una nota muy linda, muy interesante, digamos, más que linda, de Claudio Campaña, que es un biólogo y médico de la Universidad de California, que está publicada en el Clarín del sábado 31 de agosto, que se llama Arde Amazonas. Es muy larga la nota, así que voy a hacer mención a 2 o 3 párrafos nada más. Él dice en la nota que el incendio de Amazonas es una práctica de al menos 5 décadas, herencia de 5 siglos descendientes de 5.000 años. Hace la regla del 5 de una forma muy metafórica, muy interesante. La quema de la selva no es casual, no es mala suerte, no es accidente, no hay rayos, es voluntad humana en su máximo esplendor.
Continúa diciendo que al Amazonas se lo están llevando puesto individuos que reclaman lo que no deben a gobiernos que otorgan lo que no les pertenece. Hoy se le reclama a Bolsonaro, como si Dilma, Lula o incluso el vecino Evo fueran paladines de cuidar. Es decir, también tuvieron su responsabilidad en todo esto. Se le reclama a Trump como si Obama hubiera dejado una marca final en la carrera contra las emisiones del monóxido de carbono o del dióxido de carbono. Los nefastos gobiernos antiambientales que hoy salpican los continentes con su deleznable estrategia de destrucción global no tienen defensa, por supuesto. Esta gente daña mal y profundo y no deberían habitar este planeta. Pero ¿quién arroja la primera piedra? ¿Quién decide? ¿Quién le dice a Clinton, no es la economía, estúpido, es la naturaleza? Pero el mensaje clintoniano vino para quedarse. Continúa la nota, que es larga, pero voy a decir una frase final. Los Bolsonaros son Napoleón. Sucumbiremos a ellos porque nos tragamos el cuento de que se corrigen desde las instituciones. Reclaman soberanía sobre las especies. No debe existir desatino más contradictorio de la biología y de las religiones. El drama llano y puro está en los ojos de los animales, en los sonidos del pánico y en las cortezas crepitantes. Nota de Claudio Campaña en la columna Debate, titulada Arde Amazonas, del sábado 31 de agosto. Y hablábamos recién de religiones y de cosas que tenían que ver con esto, y la Iglesia Católica cuestiona a Bolsonaro por el tema del Amazonas. Una nota interesante también en el Clarín de fin de semana de Guido Nemjavski, que dice, Nejamkis, así se dice, religiosos católicos de Brasil que trabajan en la Amazonia se declararon junto al Papa Francisco como defensores intransigentes de la preservación de la selva y exigieron medidas urgentes ante lo que describieron como una agresión violenta e irracional de la naturaleza y una destrucción inescrupulosa con incendios criminalmente provocados. Los religiosos, entre ellos más de 50 obispos, se reunieron en una ciudad que se llama Belén a estudiar este documento de trabajo de lo que se denomina el Sínodo para la Amazonia, que es un encuentro que se va a hacer en octubre en Roma, convocado por el Papa Francisco. El Sínodo tendrá como tema y como lema Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia por una ecología integral. Su realización puso a la Iglesia en la ruta de colisión con el presidente del país con la mayor población de católicos del mundo. Es decir, meses atrás el general Augusto Heleno, ministro jefe de Gabinete y Seguridad Institucional del gobierno de Bolsonaro, aseguró que el sínodo quiere debatir sobre tierras indígenas, explotación de tierras amazónicas, agricultura y distribución de tierras, tema que consideró como asuntos de Brasil. Es decir, le está diciendo al Vaticano, no hagan injerencias en asuntos internos de la República Federativa del Brasil. El cardenal brasileño Claudio Hummes, coordinador del sínodo en Brasil, dijo al diario Estado de São Paulo que la Iglesia quiere empeño de toda la comunidad internacional y sobre todo de los responsables por los destinos de cada país para cuidar la Amazonia. Les recuerdo a ustedes que la Amazonia no es solamente Brasil y Bolivia, son 9 países, las Guayanas, Colombia, Venezuela, en fin. Ya lo hemos dicho en este programa hace un par de emisiones. Los religiosos entonces dijeron que el envenenamiento de los ríos y lagos, la contaminación del aire por el humo que causa una gran intoxicación y muy peligrosa, especialmente a los chicos, la pesca depredadora, la invasión de tierras indígenas por mineras, la minería clandestina de las madereras y el comercio de la biodiversidad en la Amazonia. Es decir, todo esto son comercios muchas veces ilegales, ¿no? El Consejo Indigenista Misionero, vinculado a la Iglesia Católica brasileña, responsabilizó al comportamiento del gobierno de Jair Bolsonaro por el aumento de la deforestación y los incendios en la Amazonia. Las entidades dijeron que Bolsonaro convirtió al Brasil en un paria mundial en materia ambiental. ¿Cómo dicen los bandidos rurales? Quiero seguir escuchando un poquito de eso, a ver. A Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde Quebrachales, 13.000 entregas. Secuestró a Negroni, Garbarini y Bersón. Resistió fuera de la ley. Resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por viento salvaje. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
Bueno, ya estamos cerrando el programa. Voy a repetir la pregunta para dar la respuesta. ¿Cómo se llama la enfermedad debido a la presencia de líquido en la pleura? Es decir, la membrana que recubre al pulmón. Han contestado todos correctamente. Doctor Muñoz hace las preguntas muy fáciles, pero creo que muchos han contestado por algunas respuestas que pueden ser aceptables, aunque no es la respuesta correcta, la palabra pleuresía, pero algunos contestaron con, digamos, determinaciones médicas que daban del siglo pasado, con lo cual supongo que es gente grande que está contestando de memoria o por lo que se acuerda y no porque fue a googlear, con lo cual los felicito. Así que la respuesta es pleuresía. Entre todos los ganadores vamos a tener sorteos. La semana que viene vamos a dar los principales premios que tenemos nosotros aquí y quiénes son sus vencedores. Bueno, le digo a Leo, muchas gracias por todo. Nos estamos yendo del programa. Gracias, Edith, en la producción. Chau, amigos. Hasta la semana que viene. Esto es El Bisturí por Conexión Abierta. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.